¿Cómo se cumplen sus deseos? Es una pregunta. Es la pregunta para este episodio, primer episodio de Elroy. Um, Antes que si seguimos en el estudio que vamos a estar haciendo, quería empezamos con esa pregunta. ¿Cuáles son sus deseos y cómo se cumplen esos deseos? Y deseos pueden ser tus sueños, los logros de empresas o carrera. Hay un, hay una meta más bien en ese deseo. Y podemos empezar con el ejemplo de alguien que cada uno hay alguien en su comunidad o alguien famoso que los inspira, ¿verdad? Para, como ellos son un ejemplo para uno mismo. Y todos tenemos a alguien diferente. Y para empezar, yo quería, es porque estaba pensando, hay varios, pero esto es más claro. Vemos el ejemplo de Canelo. Yo siendo mexicana salvadoreña, pero Canelo más mexicana. Escuché su historia de Canelo y todos obviamente conocemos quién es él. Él ha hecho ha ganado varias luchas y también tiene sus negocios. Vemos, ahorita todo lo conocemos a Canelo por los logros que ha hecho, pero ¿cómo llegó a ese punto, verdad? ¿Cómo llegó a ese punto de ahorita cómo está todo bien? Él tuvo un deseo. mm, Y eso fue, pero ¿cuál fue el motivo? Pues nos cuenta él de que él siempre fue un niño trabajador. Él hacía sus propios negocios, sí, apoyaba para su familia, pero para él mismo. Y llegó, yo creo que tuvo como por ahí 10 11 años que vio su primer lucha. Nunca sabía, él no sabía de qué era y fue a ver el juego, la lucha, y le encantó. Desde ahí se dedicó su tiempo en investigar, buscar los técnicos para ser un buen luchador, boxeador, y, y desde ahí estaba ahí constante, persistente, con disciplina, ¿verdad? Pero otra vez, de regreso, antes que su cumpliera su deseo, ¿a dónde realmente todo empezó? Yo la verdad creo que fue a través de sus papás, que ellos fueron su ejemplo. Y yo quería comparar esto con la historia de David, pero antes que nosotros llegamos a estudiar de David, ¿cómo llegó más bien a ese punto David? ¿Quién lo ungió? Samuel. Pero antes que llegara a ese punto, Samuel que podía, antes que Samuel era profeta, ¿cómo llegó Samuel aquí desde el principio? Por su mamá, Ana. Y Ana más bien fue que ella da un gran ejemplo de cómo sus deseos se cumplen. Entonces, empecemos ahí. ¿Quién es Ana? Ana fue una esposa y mujer de que realmente lo único que ella quería era tener un hijo. Y, y su esposo también tenía otra esposa que ella sí daba hijos. Pero Ana, pero ahí dice que el esposo le amaba a ella más, hasta le daba todo, mejor, las cosas mejores materialmente, ¿verdad? Pero aún así no estaba triste Ana. Y yo creo que humanamente nosotras mujeres no es tanto de algunas de las mujeres, su lenguaje a veces no es simplemente lo material, es la atención, como hay diferentes lenguajes del amor, pero hay cinco, por si no saben. Y
Aún así yo me imagino que Ana no se sentía aún así todavía suficiente o no sentía el amor completamente. Am, Estaba agradecida que tiene, cosas y una casa, amor, pero aún así no era suficiente. Ella quería un hijo. Y, pero, porque, y ese fue su gran deseo, tener un hijo. Pero ¿por qué? Pensemos, ¿por qué ese es su deseo, tener un hijo? Teniendo un hijo es dejando una leyenda. Un hijo es dejar algo parte de ti realmente. Las enseñanzas de uno propio se lo llevan ellos y por de generaciones eso se va a seguir compartiendo. Entonces, su motivo es dejar una leyenda de sus enseñanzas, dejar algo aquí en cuando ella, you know, no está aquí en la tierra. Y el esposo su esposo no entendía. Vemos en el primer Samuel, en el libro primer Samuel, primer capítulo, el versículo 8 que hasta pregunta, ¿acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Él vio su tristeza de Ana, pero él estaba, pero yo te estoy dando todo, tengo la atención, no soy yo suficiente para ti más bien. Pero como él no puede entender eso porque ya tiene hijos de él, de parte de él, con su otra esposa. Entonces simplemente no entendía. Porque me imagino, si él no tenía hijos con esa otra, él también él tendría el mismo deseo de tener un hijo, como Ana. Y aún así, este, Ana era bien paciente. Seguía viviendo su día a día vivir y me imagino que quería decir muchas cosas a su esposo, pero ella no se, se lo quedó. Se lo quedó y tenía fe. La, lo que ella hizo en vez de contestarle fue a orar cerca del templo más bien. Simplemente orando, teniendo conversación con Dios, pero no podía parar de orar de lo mismo, quiero un hijo. Pero a través en esa oración, ella dijo algo muy importante. Dame un hijo, pero te lo voy a regresar, te lo voy a integrar para que dedique su vida para ti, para servir a Dios. Y entonces Dios vio esas palabras con que ella dijo que es bien sincero, no lo dijo por hablar, esas palabras fue bien intencional, porque es lo que ella hizo. El sacerdote Elí llegó y la vio que no podía parar de orar. Él pensó que estaba borracha y no, ella estaba, no podía parar de orar, bien persistente, constante, su deseo y tenía un gran fe que ella sabía que Dios lo puede hacerlo todo. En cuanto el sacerdote lo vio, él dijo, tus deseos han sido cumplidos, se van a cumplir, ve a casa en paz. Y ella va y ella sintió no alivio, pero la bendición que sí, ya se va a cumplir. Y sí, tuvo un hijo y lo llamó Samuel. Y entonces, es que lo estoy leyendo en inglés en mi Biblia. Um, Samuel
En cuanto él nació, lo cuidó por los primeros 5 años y después de ahí lo dejó en el templo ahí para que sirviera con el sacerdote y sirviera con Elí, que aprendiera todo. Y lo que ella, me imagino que ella no se esperaba es que ella tuvo otros dos, tres hijos, niñas y niños. Y a mí eso, imagínate estando en esa posición, solo querías simplemente un hijo, es lo único que querías. Y ella se sacrificó, decir que sí, dame por lo menos un hijo, pero yo te lo voy a dejar de regreso para que te sirva a ti, porque es para ti la bendición, para ti es la gloria a Dios. Y ella no pidió nada más y Dios la bendijo más. Y entonces, ¿cómo se cumplen los deseos? Es lo que digas, sea con intencional y que seas constante y persistente. Ella no paró y ella mantuvo también mantener tu fe firme. Sabes con quién estás hablando. Sabes por qué lo quieres. Hay una razón por qué quieres tener a lo que tú quieres. ¿Para qué? Para bien, pero ¿por qué? Otra vez el motivo. Y el motivo para ella fue dejar una leyenda. Y lo dejó bien. Ahora, hasta la Biblia sabemos quién es Samuel. Y un buen profeta, un buen líder, un buen consejero, y cómo hablaba con Dios, un gran hombre y bendijo, y eso fue a través de Ana. Entonces quería eso compartir porque el ejemplo de Ana es bien sencillo, pero a muchos somos bien débiles y no queremos brincar hacia nuestros logros, pensando que esa es la manera para llegar a nuestros logros. Y lo principio es oración, dedicación, disciplina, intencional y mantener tu fe. Entonces, y después de ahí es obediencia. Um, no veo tanto a Ana. La obediencia es que ahí para Ana es que lo que ella dijo que se cumpliera. Dios no le dijo que ella tenía que hacer algo. Lo que ella dijo, eso se cumplió y ella obedeció más bien las órdenes que ella misma se puso, pero ella sabe que iba a ser para su gloria. Y así empieza su, los deseos de cada uno. Um, entonces, esto es lo que yo quería empezar antes de seguir con los siguientes episodios, porque a mí, la verdad, me gusta la historia de David, pero aquí es donde todo empieza con la mamá, Ana. Ella ella empezó a dar de ese ejemplo de su gran fe y dedicación para que también Samuel tenga ese mismo ejemplo, que toma ese ejemplo de la misma fe, dedicación. Y a través de Samuel muchos fueron inspirados. Y ahí llega el ejemplo, llega al siguiente Samuel, digo, David. Entonces, antes que lleguemos a David, vamos a ver un poco más la historia de Samuel, porque sí, él crecía con con el sacerdote y viendo cómo estudia los libros, cómo era la rutina más bien.
así, hacia como estaba creciendo fue simplemente una rutina. Pero llegó un punto que cuando se estaba durmiendo Samuel, él escuchó una voz que le estaba diciendo Samuel y él pensó que era Elí. Y Elí dijo, no, duérmete, no fui yo que te llamé. No, yo no te llamé. Y lo hizo dos veces. Alguien le estaba llamando a Samuel y él se levantó y Elí no. Y la tercera vez dijo, ok, ya tenía una idea. Elí, él dice, cuando escuches la voz otra vez, um, habla a Dios, sí Señor, aquí estoy. Es Dios que te está hablando a ti. Entonces, ahora aquí, ¿por cómo llegó Samuel a este punto a poder tener esa comunicación directa con Dios? O que más bien que Dios escogiera a Samuel para hablar con él. Es toda esa rutina lo hizo con intención. Samuel estaba aprendiendo genuinamente estaba queriendo aprender qué es lo que estaba leyendo, qué era el propósito, por qué tenía que hacer esta orden. Y lo hizo con amor, y lo sirviendo con amor y aprendiendo hasta el punto que Dios vio su corazón, quién es Samuel, y se abrió a hablar con él directamente en una temprana edad. Me imagino que era como 16 o 17 años Samuel en este punto. Y Dios ya estaba instruyéndolo, hablando con él. Y esto es otro ejemplo de dedicación y, y la historia de los mejores éxitos de, de grandes personas. Estos son el comienzo de los grandes éxitos. ¿Qué más? Um, sí, este es el primer episodio bien corto, bien, es un poquito de información antes de llegar al la real estudio de qué es de David. Um, pero y vamos a estar brincando un poquito entre Samuel y David porque los dos en una manera tomaron las mismas decisiones desde una temprana edad, como dedicaron su vida así cuando estaban creciendo. Hay muchos vemos los niños y los papás ven a los niños, oh, solo están chiquitos, pero ellos entienden bien y tienen un discernimiento bien directo estos niños que no hay tiempo para perder y gastar. Ellos tienen la capacidad para entender y aprender y compartir. Y ellos entienden que es dedicar um, disciplina. Pero nosotros adultos, padres, es de que tenemos que entenderlos a su nivel, pero también no sé, tenemos que saber que ellos realmente sí entienden. Y es que los niños a mí me inspiran. Yo estoy aprendiendo a veces a través de estos niños y ellos son una gran bendición. No sabemos qué van a hacer cuando sean grandes, pero no hay tiempo que perder, al igual como estas personas, um, Samuel, David. Luego vamos a estar viendo Daniel también. um, y dejarles a los jóvenes saber que tienes todo el potencial y no, y
para poder compartir. No, no eres tan joven o no eres ignorante, tú tienes la información. Ahora practícalo y enséñalo. am, y no, y no detenerlos. Aunque, aunque a lo mejor sabemos que se puede caer, pero nunca sabes cómo ellos pueden manejarse ellos mismos. Y esa es mi meta. Realmente es de conectarme a estos nueva generación, de que no están solos, hay muchos de ellos en el mundo, aunque se sienten que no hay porque están en la misma escuela, en la misma comunidad, están ahí con sus papás, se sienten encerrados, pero que no se frustren y sigan siendo dedica que sigan dedicando sus estudios y su vida en Cristo, pero que no se que no se que no paren. Y es mi mensaje, es mi el primer comienzo. Y si ustedes pueden estudiar el primer libro de Samuel, sería bien para que vamos a estar um, estudiándolo y viendo un poquito más qué estaba pasando en esos tiempos, por qué tomaron esas decisiones y el ejemplo de estas personas bien grandes de la Biblia. Por cualquier cosa, ustedes déjenme saber en los comentarios qué pensaron de esta perspectiva de cómo se cumplen sus deseos. Y esta es una nueva jornada para mí. Va a haber un equipo eventualmente de un grupo de nosotros. Esto es para ustedes. Esto es una comunidad para aprender más de la Biblia entre todos nosotros y crear en grupos propios de mundial, si es posible, pero que no paremos de estudiar la Biblia y no perder esa intimidad con relación con Dios. Y este es un comienzo. Ahorita, entre todos, vamos a leer el primer Samuel um, y dedicarnos nuestra... Yo, tienes un deseo. Y este es mi deseo que ahorita estoy empezando y dedicando mi tiempo y disciplina de compartir y leer la Biblia con ustedes. Um, no, que Dios les bendiga mucho. Estaremos más activos y en contacto. No, no, si quieren ser parte de crear una comunidad, déjenme saber. Um, y ya.